estarán esperando de que yo te diga, este año Dios te va a bendecir. Este año Dios te va a prosperar. En este año vas a alcanzar lo que no alcanzaste. En este año vas a tener todo. Ministerios se van a revelar a tu vida. Hay un montón de cosas que quizás nos gustaría oír. ¿O no es así? ¿No es así? Porque hay veces que la gente busca eso. La gente le gusta escuchar. Dios te va a bendecir. Tengo una palabra profética para tu vida, que este año vas a ser bendecido, súper bendecido. Y esperamos, la iglesia de hoy, hermanos queridos, camina bajo ese concepto, ese lema. Busca esa bendición. Busca que vengan y que te entreguen esa palabra para tu vida, para que realmente, ¿no es cierto? Bueno, vos te vayas contento, alegre. Pero sabés que yo meditaba en eso. Ayúdanos, Jesús. Y muchas veces es lindo recibir esa palabra. Que desde ya seguramente, como decía al principio, las bendiciones te van a alcanzar, pero ¿a través de qué? A través de la obediencia. Porque no hay otra manera. Nosotros no corremos tras la bendición. Nosotros no vamos a buscar la bendición. Descarte eso que diga, venga a buscar la bendición. O pare de sufrir, como por allí, ¿no es cierto? No. Aquí la única bendición segura es la que nos alcanza. ¿Y cuándo nos alcanza? Cuando entendemos que servimos a Dios y nos preocupamos en buscar a Dios, servir a Dios en obediencia. Si cumplieres, si hicieras, si no te apartaras. Amén. Si meditaras en mi palabra de día y de noche. Si no te apartaras de ella ni a diestra ni a siniestra. Si te preocuparas en hacer todo lo que ella manda, entonces serás prosperado en todo. Tus caminos serán prosperados. Las bendiciones de Dios vendrán sobre ti. Como dice Deuteronomio capítulo 28. Gloria a Dios para siempre. Pero qué importante es poder saber, ¿no es cierto?, también de que esas bendiciones vienen a través de nuestro servicio en obediencia a Dios, en sujeción, en temor. Gloria a Dios para siempre. Pero ¿sabes qué? Dios me llevaba a algo más profundo, algo que muchas veces quizás se habla, se canta. Ayúdanos, Jesús. Y muchas veces, pero no experimentamos. Y yo estoy hablando de la libertad. Amén. Hablamos de la libertad. Ayúdanos, Jesús. Cantamos la libertad. Y creemos que la libertad es saltar, gritar, mover las manos, decir, hermano, sentiste en libertad para poder alabar a Dios. Y wow, qué lindo, que acá puedo hacer lo que yo quiero, lo hago con libertad porque Dios me hizo libre. Amén. Y confundimos esa libertad, porque libertad es una palabra muy importante en la palabra, en la Biblia. Amén. Porque cuando Dios habla de libertad, que Dios nos hace libre, no nos hace libre precisamente para poder adquirir esas cosas, sino nos hace libres del pecado. Amén. Entonces, ¿qué libertad se está viviendo? ¿Qué libertad? Entonces yo decía, Señor, quiero empezar este año diferente. Quiero que tú me des una palabra para poder empezar un año diferente. Entonces Dios traía a mi mente que algo que es muy importante, que he tenido conversaciones y que realmente se lo he podido manifestar. ¿Y cuál es? Ayúdanos, Jesús. Empezar este año en libertad. Amén. Pero esa verdadera libertad, la que Dios ofrece. Ayúdanos, Jesús. Amén. 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 Porque a veces que caminamos, saltamos, todo lo que usted quiera, pero no estamos en libertad. Ayúdanos, Jesús. Gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios como para tomar referencia y para poder comenzar este tema tan importante. Y así en Éxodo capítulo 12, nos ponemos de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Capítulo 12, versículos 40 y 41. Vamos a comenzar hablando de libertad.
hablando de ser libres, con la historia del pueblo de Israel. Éxodo capítulo 12, versículo 40 y 41 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Amén. Eterno Dios, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Te damos gracias, Padre, por esta mañana maravillosa que tú nos regalas, por este tiempo. Permite que esta palabra que ha de ser enviada, Señor, pueda, Señor, ser de bendición para nuestras vidas. Señor, ayúdanos, Señor, Hijo de Dios, Padre de los cielos, a poder entender, recibir, atesorar tu palabra y ponerla por obra. Usa mi vida, Señor, como un canal de bendición y prepara cada corazón. Reprendemos todo espíritu de distracción, todo pensamiento contrario, propio, ajeno, Señor, Hijo de Dios, opiniones propias, Señor, echamos por tierra. Señor, ayúdanos a poder recibir tu palabra, que es grande, maravillosa. Tu palabra es la que nos liberta, Señor. Oh eterno Dios, gracias te damos por eso que debemos despertar tanto atención a tu palabra. Señor, ayúdanos cada día, Señor. Te pedimos tu bendición, Señor, y que tomes el control absoluto de este momento, de cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome su asiento. Dios te bendiga en esta mañana. Amén. Y bueno, como libertad quiero tomar referencia al pueblo de Israel. Amén. De alguna manera somos el reflejo del pueblo de Israel, ¿o no? Que Dios te bendiga. Cuando leemos la historia, cuando leemos el propósito de Dios para con el pueblo de Israel, allí en el capítulo, más o menos, capítulo 3, versículos 7, 8, 9, por allí, hermanos de Éxodo, vemos cómo Dios escucha el clamor del pueblo de Israel, un pueblo que estaba esclavizado al máximo, que estaba sumiso, ¿no es cierto?, exageradamente, allí estaba en cautiverio. Imagínense, 430 años, dice la palabra, lo confirma acá, 430 años en esclavitud, y allí el pueblo empieza a clamar. Allí vemos en Éxodo capítulo 3, 7, 8 y 9. Vemos cómo Dios escucha el clamor y se decide, ¿no es cierto?, a poder preparar todas las cosas para que ese pueblo sea liberado. Para que obtenga la libertad después de 430 años de esclavitud. Gloria a Dios para siempre. Así Dios prepara, como conocemos la historia. ¿Quién no conoce la historia de Moisés? ¿Quién no conoce cómo Dios lo llamó, lo preparó, lo escogió, lo tomó desde muy niño, fue salvado allí? Hermanos queridos, bueno, la historia de Moisés es tremenda, maravillosa. Dios prepara a este hombre, Dios prepara a este varón, el siervo de Dios, para poder cumplir el propósito. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel sea liberado, sea libre. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Y qué importante, porque la libertad es algo que no se compara con nada. Amén. 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 Usted habla con alguien en la prisión, alguien que está allí, ¿no es cierto?, en prisión, y le pueden ofrecer todo. Pueden ofrecerle la mejor comida, pueden ofrecerle todas las comodidades, pero esa persona lo que más va a extrañar, o lo que más va a desear, es su libertad. ¿O no es así? Me ha tocado ir a la cárcel, me ha tocado conversar con personas que han estado, entonces me han expresado qué es lo que extrañas, qué es lo que añoras, qué es lo que realmente es la libertad. La libertad. Que Dios te bendiga. Entonces es un hecho de que realmente estaban sufriendo, y es un hecho de que realmente, de que Dios se ha preparado todo eso para hacerlos libres de tantos años de esclavitud. Fue una cosa tremenda, maravillosa. Gloria a Dios para siempre. Pero ¿qué vemos en la palabra de Dios? ¿Qué vemos en la historia de la palabra? ¿Qué vemos, no es cierto, qué pasó cuando el pueblo de Israel sale y Dios los liberta? Cuando dice ahí que ya son libertados, ya son sacados, ya las huestes, como dice, las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto, ya no eran más esclavos. Esclavos de ese yugo, esclavos de esa esclavitud, esclavos de esa opresión. Pero ¿sabes cuál fue el problema? De que ellos, aún habiendo sido libertados, habiendo sido, hermanos queridos,
beneficiados por las bendiciones de Dios, que el Señor me dijo, yo los voy a sacar y los voy a llevar a un lugar tan especial, allí donde fluye leche y miel. Un lugar donde no van a tener que trabajar, no van a tener que cosechar, van a tener que cosechar solamente, van a tener que disfrutar. Con esas promesas salieron el pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó? Cuando uno lee, cuando uno, ¿no es cierto?, allí profundiza en la historia del pueblo de Israel, vemos que el pueblo de Israel había sido libertado, pero aún seguía siendo esclavo. Amén. ¿O no es así? Amén. ¿Sí? Usted fíjese que si lee la palabra de Dios allí, usted nota de que creo que en el 12, no tengo por ahí, pero usted fíjese en Éxodo 15:22 dice, a los 3 días de que había salido el pueblo de Israel, haber sido libertado, a los 3 días que anduvieron en el desierto, ya se rebelaron contra Moisés, empezaron a quejarse. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Y así, si uno sigue leyendo, encuentra, hermanos queridos, en el capítulo 15, versículo 22, que a los 15 días, ¿no es cierto?, primero se quejaron a los 3 días por agua. ¿Que fue así? Le dio agua. A los 15 días más o menos, dice de que allí empezaron a quejarse porque tenían hambre. Y allí empezaron a renegar y empezaron a decir, pero mejor estábamos antes. Usted fíjese qué poca apreciación, qué poco valor le dieron a la libertad en la cual habían estado tan sumidos. Así, 430 años, no son pocos años, generaciones y generaciones así pasaron, hermanos queridos, y ellos aún así, obteniendo la libertad, viendo la mano de Dios, viendo el poder de Dios, saliendo con promesas tremendas de allí del pueblo de Egipto. Allí, hermanos, que a los 13, a los 15 días empezaron a quejarse, empezaron a decir, estábamos mejor antes. Que Dios te bendiga. Amén. Allí estábamos mejor. Y lamentablemente, hermanos queridos, eso nos llevó a que la primera generación que salió, ninguno llegó a la tierra prometida. Amén. Que Dios te bendiga, solamente Josué y Caleb. Bendito Dios para siempre. Porque se quejaban, porque no apreciaron la libertad, porque no supieron valorar esa libertad que tenían. Les costó mucho ser dependiente de Dios, porque eso es lo que cuesta. Porque la libertad tiene un precio. Gloria a Dios para siempre. Y ese precio que muchas veces nosotros no entendemos. Cuando vemos, hermanos, la historia del pueblo de Israel, vemos cómo ellos muy poco apreciaron esa libertad, porque tuvieron 40 años vagando. Cuando aproximadamente en 11 días hubieran llegado a la tierra prometida, Dios los hizo vagar 40 años por su duro servicio. Porque se quejaban, porque no entendían, porque no obedecían. Gloria a Dios para siempre. Eran libres, pero a la misma vez eran esclavos de su pasado. Amén. Esclavos dentro de todo, de sus comodidades, porque ellos decían, no, nos sentábamos a la mesa, comíamos todos juntos ahí, y ellos extrañaban eso, como diciendo, estábamos mejor, no se habían dado cuenta que estaban experimentando lo más bueno y lo más grande que toda persona deseaba, que era tener la libertad. No lo apreciaban. Gloria a Dios para siempre. Nosotros vivimos en este tiempo. Amén. Vivimos en este tiempo donde de alguna manera también necesitamos experimentar y valorar la libertad. La libertad a la que Dios nos llamó. Amén. Esa libertad, hermanos queridos, que muchas veces también no entendemos y al no entenderla no apreciamos. Y vemos cómo en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel nos da un reflejo y una enseñanza sobre cómo no valoraron esa libertad y cómo siguieron siendo libres, pero también siguieron siendo esclavos. Pero a nosotros nos habla de otra libertad. Amén.
Este año lo que el Señor me traía y me decía, ¿cómo queremos vivir? ¿Como libres o como esclavos? Que Dios te bendiga. Amén. Y usted me dirá, yo vivo libre, yo no tengo problema con nadie, porque de eso se trata. Pero hay veces que sí, pareciera que vivimos libres, pero estamos esclavos de algo. Allí en San Juan capítulo 8, versículo 31, le damos lectura y dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondió: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo del Hombre si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De esa libertad quiero hablar en esta mañana. De esa libertad. De esa libertad que muchas veces pareciera en la cual caminamos, pero hay veces que estamos esclavos. Amén. Que Dios te bendiga. Cuando Jesús enseña y habla de pecado, Él no habla de pecado chico ni pecado grande. Él habla de pecado. Amén. Podemos decir, ningún adúltero entrará en los cielos, pero tampoco ningún mentiroso entrará en los cielos. Es muy notorio y muy, hermanos, sabemos que realmente es claro cuando dice que ninguno que no honre a su padre y a su madre entrará en los cielos. Es un pecado. No honrar al padre, no honrar a la madre, es un pecado. Hay tantas cosas que nosotros debemos interiorizarnos, saber. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos creemos libres, pero estamos esclavos. Esclavos. Y este es el mensaje que Dios quería que yo en esta mañana pudiera traer. ¿De qué somos esclavos en este tiempo? Yo digo, ¿qué mejor es poder comenzar este año siendo libres? Amén. Tú en esta mañana tienes que desear de irte, no como hayas venido, sino diferente. Amén. Y Dios te ha llamado a libertad, Amén. a ser libre, libre del pecado, libre de aquello que nos atormenta en nuestro pensamiento. Amén. Gloria a Dios para siempre. Libre de aquello que muchas veces nos tiene atado, una falta de perdón, un rencor pasado, raíces de amarguras. Gloria a Dios para siempre. Dios nos quiere libertar en este tiempo, quizás de algo que aconteció en nuestra niñez. Amén. De algo que no podemos superar. Muchas veces eso es lo que nos atormenta, es lo que nos hace esclavos. Quiere decir de que si tú te sientes libre de alguna manera y tienes algo que todavía no has podido vencer y que te atormenta, entonces pasas a ser esclavo. Que Dios te bendiga. Amén. Y pareciera que no es así, pero la palabra de Dios lo dice así. Gloria a Dios para siempre. La palabra de Dios dice así: de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y cuando hablamos de pecado, como digo, abarca mucho. Amén. El no poder perdonar es pecado. El no amar es pecado. Amén. Gloria a Dios para siempre. Hay tantas cosas que nos pueden llevar cautivos, nuestra mente cautiva, y podamos estar cautivos a algo, a un rencor. Estamos esclavos del rencor. De una falta de perdón, estamos esclavos cuando no podemos perdonar. Pasamos a ser esclavos de aquello. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Amén. Esclavo quizás a nuestro mal carácter. Nuestro mal carácter siempre ha jugado en contra nuestra, y allí sí es cierto que luchamos y peleamos y batallamos contra eso, hermanos queridos, pero de alguna manera cuando ese carácter vence, cuando ese carácter predomina en nosotros, cuando ese mal carácter allí está, ¿no es cierto?, siempre manifestándose, entonces estamos siendo esclavos y no estamos siendo libres. Amén. Que Dios te bendiga. Allí en Gálatas 4, en Gálatas 5. Gálatas 5, también Pablo enseña algo de eso. Gálatas
realmente allí reprende, enseña, corrige de alguna manera, porque estaban retrocediendo, estaban volviendo, ¿no es cierto?, a esa esclavitud con que Cristo lo había hecho libre. Pablo le predica a un Cristo que los hará libre. Gloria a Dios para siempre, reciben la palabra, pero después se empiezan a volver a ser esclavos de eso. Por eso que dice, ¿no es cierto?, que habiendo empezado por el Espíritu terminan en la carne. Gloria a Dios para siempre, pero dice así en Gálatas 5, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos a los yugos de esclavitud. Amén. Amén. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os obligáis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gloria a Dios para siempre. Pero así yo quiero ir al 11, y dice así el 11, capítulo 5, 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué predico persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen lo que os perturban. ¿Por qué vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usáis la libertad como ocasión para carne, sino servíos por amor a los unos a los otros? Que Dios te bendiga. Amén. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gloria a Dios para siempre. ¿Sabes lo que experimentaba, lo que podía ver en esta palabra? Que Pablo, hablando de libertad, asocia el amor. Amén. Amén. Hablando de libertad, enseñando libertad con que Cristo nos llamó, también asocia el amor. Y después tiene, la obra de la carne y el fruto del Espíritu, que añade en el mismo capítulo, habla asociando la libertad con el amor, con los frutos del Espíritu. Amén. Gloria a Dios para siempre. O con el fruto del Espíritu. Y así tenemos que tener en cuenta eso muy grande. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta que somos libres o que somos esclavos, primeramente, como dice la palabra, hay algo que realmente marca la diferencia. Por los frutos. Gloria a Dios para siempre. Porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios para siempre. ¿Por qué asocia a esa palabra con la libertad? ¿Por qué? Porque el que no ama no conoce a Dios. Que Dios te bendiga. Allí en San Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Gloria a Dios para siempre. Primera de Juan: amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El 8. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. ¿Y por qué lo vincula con el amor, la libertad, o la libertad con el amor? Porque hay veces que somos esclavos precisamente de esas cosas que vienen a nuestras vidas y que perturban nuestras vidas, como vuelvo a decir, la falta de perdón. Amén. Una raíz de amargura, rencores pasados. Yo digo, siempre pensaba, y meditaba, ¿cuántas veces caminamos en la vida siendo esclavos y no libres? Manifestamos y hablamos de libertad, cantamos de libertad, pero hay veces que estamos presos interiormente, presos por un rencor, presos por enojo, presos por ira, presos por muchas cosas, y no nos damos cuenta. Que Dios te bendiga. Y qué importante que en este tiempo, más allá de que deseamos que nosotros podamos ser bendecidos en este año 2026, realmente podamos empezar un año siendo libres de todo aquello, experimentando la verdadera libertad que Dios nos ofrece. Amén.
experimentando esa libertad con que Dios, hermanos queridos, realmente nos quiere hacer libres. Y eso es muchas veces lo que nos impide a ser fieles, a ser perseverantes, a permanecer, a estar estable. ¿Por qué? Porque siempre, hermanos queridos, cuando viene aquello, empezamos a tambalear, empezamos a tener problemas. Porque no soporto a mi hermano. Porque me hizo, porque me miró, porque no me saludó. Que Dios te bendiga. Amén. Porque ya me hizo una y no me acuerdo y no me olvido todavía. Gloria a Dios para siempre. Por eso de tu carácter, ¿cuántos hoy en esta mañana podemos reconocer que nuestro carácter muchas veces nos vence? Y cuando nuestro carácter nos vence, quiere decir de que estamos siendo esclavos. Amén. Sí. No puedo controlar mi carácter, pastor. No puedo cambiar. No puedo hacer así. Lamentablemente estás siendo esclavo de eso que te perturba. Pero ¿sabe qué? Cristo nos llamó a ser libres. Y tiene que ver, hermanos, la libertad con que nosotros realmente podamos entregar verdaderamente nuestra vida a Cristo. ¿Sabe lo que es entregar tu vida a Cristo? Es crucificar la carne. Cada día que amanece debemos de morir a nosotros mismos para que Cristo realmente sea reflejado en nosotros. Que Dios te bendiga. Esto se trata de Cristo. Cristo tiene que estar en nosotros. Tenemos que cada día morir a todos nuestros malos deseos, malos pensamientos, malos hábitos, malas actitudes, malo todo, hermanos queridos. Y cada mañana tenemos que decir: Señor, crucifica mi carne, porque no quiero que mi carne venza a mi espíritu. Porque la carne es contra el espíritu es contra la carne. Hay una lucha constante, día a día, hermanos queridos. Quiere decir de que día a día nosotros tenemos que morir a nosotros, morir a nuestra carne, morir a nuestros bajos deseos, pulso, pensamiento, para poder dejar que Cristo gobierne nuestras vidas. Es la única manera que nosotros podemos vivir en libertad. Gloria a Dios para siempre. Y qué bueno que nosotros podamos entender, gloria a Dios para siempre, que eso tiene que ver, porque allí, como le digo, en el capítulo 5, versículo 16, habla de la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Y si digo pues, andar en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, no seas esclavo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Gloria a Dios para siempre. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán al reino de Dios. Amén. ¿Cuántas veces se apodera y nos hace esclavo ese espíritu de celos? ¿Cuántos todavía sufren de celos? Y nadie me va a decir. Pero ¿sabe qué? El celo destruye. Destruye tu hogar, tu propia vida, tu familia, tu matrimonio. De alguna manera todos celamos, de alguna manera porque cuidamos lo que queremos. De alguna manera Dios nos cela. Pero está en ese celo destructivo. Ese celo, como dicen hoy por hoy, como se pronuncia, ese celo tóxico, ¿no? Que termina dañando, que termina destruyendo, que termina perjudicando la relación entre el matrimonio. Que Dios te bendiga. Y tenés que saber, como dice la palabra, que de alguna manera, si tenés eso, estás siendo esclavo de eso. Por eso es que nosotros tenemos que saber qué es lo que nos hace esclavos.
Y tenemos que rendirnos al Señor, y tenemos que negarnos a eso, y tenemos que renunciar a eso, y tenemos que decir, Señor, yo no quiero esto en mi vida. Gloria a Dios para siempre. Yo no quiero esto. ¿Por qué? Porque eso daña, perjudica, destruye. Gloria a Dios para siempre. Y como dicen tantas cosas allí, ira, contienda, disensiones, herejía, envidias. Homicidio, borrachera, orgías, cosas semejantes acerca de las cuales os amonesto. Allí Pablo enseñaba y hablaba a los Gálatas. Y también, como digo, asocia a esta misma palabra, a este mismo consejo, asocia más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. 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 ¿Cómo vive una vida, una persona, cómo vive en libertad? De esa manera, teniendo el fruto del Espíritu. Amor por sobre todas las cosas. Gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza. Que Dios te bendiga. Y si es verdad que nosotros luchamos cada día contra un montón de cosas que están en nuestra naturaleza, que no han podido morir en nosotros. Por allí recuerdo que en un tiempo, ¿no es cierto?, le manifestaba de aquel pastor que llegó a la iglesia, ¿no es cierto?, y después de haber predicado, después de haber expuesto la palabra, termina la reunión y él no estaba desconcertado. Desconcertado era la manera, la costumbre de la iglesia. Era algo que quizás estaban ya, ¿no es cierto?, haciendo hace un tiempo. Entonces termina el culto y él, sorprendido, empieza a ver pancartas y empiezan todo. Entonces todos empiezan a decir, hay que matar al viejo y hay que matar a la vieja. Ayúdanos, Jesús. Claro, y él no entendía nada. Hay que matar al viejo, hay que matar a la vieja. Gloria a Dios para siempre. Y hasta que se dio cuenta que estaba hablando de matar a la vieja naturaleza, al viejo hombre, al viejo yo. Gloria a Dios para siempre. Y qué bueno, porque ¿sabe qué? Todo se asocia con todo. Cuando en Colosenses también habla de algo tan importante. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, y habla precisamente de una vida nueva y de una vida antigua. Amén. Eso quiere decir, ¿qué quieres vivir? ¿En libertad o ser esclavo? Esclavo de la carne, esclavo de tus impulsos, esclavo de tus malos pensamientos, esclavo de tus malos hábitos, esclavo de tu carácter, esclavo de tus celos, esclavo de qué? Por eso es importante que en este año nosotros podamos saber y meditar de qué, hermanos, queremos ser libertados. Y en esta mañana la verdad es que Dios quiere libertar tu vida. Él te ha traído para hacerte libre. Para que entiendas, para que puedas dejar todas las plantas del Señor, para que te puedas reconocer y decir, Señor, yo no quiero eso. No quiero vivir como esclavo, quiero vivir como libre. Porque viviendo como libre voy a experimentar y voy a vivir tu gracia divina en este año. Van a ser diferentes las cosas. Gloria a Dios para siempre. Porque voy a renunciar a esa esclavitud. Voy a renunciar a todo aquello que me tiene cautivo, que me tiene preso. Gloria a Dios para siempre. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. ¿Qué éramos antes nosotros de llegar a Cristo? ¿Qué éramos? Esclavos. ¿No es así? Éramos esclavos del pecado, esclavos de todo aquello que traíamos, en las cuales vosotros también anduviste en otros tiempos cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó,
se va renovando hasta el conocimiento pleno. Gloria a Dios para siempre. El versículo 12 sigue: vestido pues como escogido de Dios santo y amado, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y ser agradecido. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. ¿De qué estás siendo esclavo? Ayúdanos, Jesús. ¿De qué estás siendo esclavo? Alabado ¿De algún sea. rencor? ¿De ira? No. Ay, poderoso Jesús. Por lo que te hicieron, por lo que viviste, Bendito sea por lo que padeciste, por lo que nadie sabe y quizás lo tenés ahí en tu corazón guardado. Que Dios te bendiga. Amén. Hay algo que nunca pudiste vencer, tu carácter. Ayúdanos, Jesús. Pensamientos Bendito sea. contrarios, pensamientos de suicidio, pensamientos de inmoralidad. Tantas cosas que puedan venir a nuestra vida y que por ahí capaz que lo tenemos allí reprimidos y sin entregárselo y sin confesárselo al Señor y sin entregárselo a Dios para que Él nos haga libres de eso. Que Dios te bendiga. Amén. Qué bueno que nosotros podamos ser conscientes y en esta mañana podamos empezar este año nuevo siendo libres, Amén. caminando como libres, no como esclavos. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Y solamente tú y yo sabemos, hermanos queridos, qué nos hace cautivos, de qué estamos cautivos. Amén. Pero en esta mañana Dios te quiere hacer libre. Amén. Amén. Por más pequeño que sea, te puede estar cautivando tu mente, tu corazón. Gloria a Dios para siempre. Amén. Y muchas veces no nos damos cuenta de esas cosas. Caminamos en la vida llevando una carga, llevando un peso, llevando algo que nos agobia, llevando algo que nos desanima. Aún en los mejores momentos de alegría nos trae tristeza. Eso significa que muchas veces estamos siendo esclavos de algo en nuestras vidas. Gloria a Dios para siempre. Amén. Pero Dios tiene poder para darte libertad en esta mañana. Amén. Dios tiene poder, ¿tú lo crees? Amén. Sabemos que la vergüenza nos va a poder. Sabemos que el que dirá nos va a poder. Pero ¿sabes qué? Lo bueno que es poder venir al Señor y conocerte y entregarle al Señor. Señor, Amén. yo no quiero empezar un año nuevo Amén. teniendo esto en mi corazón. Yo no quiero empezar un año nuevo siendo esclavo. Yo no quiero empezar un año que aquello que no he podido soltar, que aquello que no he podido renunciar, que aquello que no he podido vencer, siga en mi vida. Yo quiero ser libre. Amén. Nosotros decidimos qué queremos ser, esclavos o libres. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios se revela en nuestras vidas. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios jamás vuelve vacía. Ella no se equivoca. Si hay algo que estás peleando, mira, años, quizás vienes años peleando con algo, todavía no han podido vencer. Significa que hayas estado haciendo todo este tiempo esclavo de eso. Pero esta mañana es una mañana a renunciar a todo eso. Amén. Es una mañana de decir, Señor, yo no quiero empezar este año como esclavo.
Quiero ser libre. Quiero experimentar ese amor. Quiero experimentar ese perdón. Quiero experimentar que esas cadenas se puedan romper. Eso que me tiene atado, eso que me tiene allí condicionado. Quiero ponerlo a tus pies. Quiero renunciar, no lo quiero tener más. Quiero ser libre. Libre de ese celo que me impide. Libre de todo aquello que por ahí me atormenta. Gloria a Dios para siempre. Y qué mejor es poder venir a los pies de Cristo. Amén. Qué mejor es poder venir a los pies de Cristo y poder reconocerlo. Y poder decir, Señor, yo no quiero ser ese esclavo. Esclavo. No. Quiero ser libre. Porque tú nos llamaste a libertad. Qué bueno cuando entendemos de qué vino para eso. Antes éramos esclavos del pecado. Cuando conocimos, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nos hizo libres. Pero hay veces que nos cuesta dejar, entregar ciertas cosas en nuestro corazón. Y que nos vuelve a la esclavitud, nos vuelve a ser esclavos de eso. Por eso que esta mañana, que Dios pueda bendecir tu vida. Esta es la palabra de Dios. Alabamos al Señor, ponete de pie.